Este vídeo es fruto de una típica conversación entre aficionados. En la Fórmula 1 han fallecido 42 pilotos desde que comenzó el campeonato hasta el día de hoy. El primero, un desconocido, para muchos, Chet Miller, en 1953. El último, Jules Bianchi, en 2014. La pregunta es, ¿qué ha cambiado en la Fórmula 1 para que tengamos una magnífica racha de 9 años sin que ningún piloto haya perdido la vida? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de comenzar este vídeo, que pretende ser optimista y no pesimista, no os equivoquéis, quiero hacer dos acotaciones. La primera, Chet Miller es verdad que falleció en las 500 millas de Indianápolis, pero cuando esta prueba, que lo fue durante muchos años, era puntuable para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. La segunda, que estamos hablando de pilotos fallecidos o bien en carreras o competiciones o pruebas oficiales o bien a consecuencias de las heridas producidas en carreras, competiciones o pruebas oficiales. Por eso hay pilotos como María de Villota, que falleció, nuestra querida María de Villota, o por ejemplo otro piloto muy querido que es Ricardo Rodríguez, por el mismo motivo. En todo caso, lo primero que hay que hacer es alegrarse de que la Fórmula 1 actual sea un deporte razonablemente seguro. Y lo segundo, felicitar a los responsables de que esto sea así. Por supuesto a la FIA, la Federación Internacional del Automovilismo, por supuesto a los organizadores y a los ingenieros. Pero aquí voy a dar mi opinión, porque para mí los verdaderos artífices de que esto sea así son sobre todo dos. Uno de los más grandes, uno de los pilotos más grandes de la Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva. Y el otro, la afición a la Fórmula 1 y al motorsport en general. Porque la muerte de Senna fue un clamor, pero no penséis que en Brasil, bueno, los más mayores ya lo sabéis, en todo el mundo fue un clamor. La gente se echó a la calle porque además muchos creemos que Senna fue el último piloto que realmente falleció tratando de ganar un campeonato del mundo con un coche que de lejos no era el mejor. Sin duda esta circunstancia, conocida por todos, pues influyó, lo tengo claro, pero es que además influyó la televisión porque ese accidente lo pudimos ver muchos millones de espectadores en directo. También las particulares circunstancias en que se produjo esa muerte, porque ya sabéis que en el mismo Gran Premio había fallecido Roland Ratzenberger. Desde luego el carisma de Senna, sus victorias, pues su mística en general, pues hizo que realmente toda la afición se pusiera en pie diciendo: no más muertes en la Fórmula 1. 29 años y una excepción. Senna falleció un maldito 1 de mayo de 1994 y pasaron 20 años hasta que hubo otro accidente mortal. Además, un accidente que nunca debió ocurrir, por el que Jules chocó contra una grúa que retiraba un vehículo accidentado. Eso fue el 5 de octubre de 2014. Tras 9 meses en coma, Jules Bianchi fallecía en el hospital el 17 de julio de 2014. Una ironía que falleciese un día 17 porque era el dorsal que llevaba en su coche. Y con muy buen criterio, la FIA decidió que nunca más ningún piloto iba a correr con el dorsal 17. Bueno, en recuerdo a Jules, ningún piloto en la Fórmula 1 llevará nunca el dorsal 17. Si no fuese por este desgraciado y realmente, pues diría que torpe accidente, en la Fórmula 1 llevaríamos una racha no de 9, sino de 29 años sin accidentes mortales. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado solo una cosa. Si alguno de vosotros me dice que la Fórmula 1 es más segura por el Hans, o por el halo, o por una sola cosa, la escapatoria, lo que queráis, solo una cosa, os diré que no, que han tenido que cambiar muchas cosas para que la Fórmula 1 sea más segura. Entonces, ¿por qué dices que ha cambiado solo una? Ahora te lo explico y os lo explico. Porque realmente lo que ha cambiado es la actitud de todas las personas implicadas en la Fórmula 1. La actitud de que no podía seguir así, porque es que en la Fórmula 1, además lo decía Lauda, todos los años, así es el promedio, se mataban 1 o 2 pilotos al año. Y esta
situación era completamente insostenible. Y esto es realmente lo que ha propiciado los otros cambios. Y Senna, Ayrton Senna da Silva, un piloto y una persona grande en todos los sentidos, fue para mí el que propició este cambio, porque antes de Senna todo el mundo, incluso los pilotos, pues entendían que la Fórmula 1 era peligrosa y de alguna manera aceptaban que se pudiera matar un piloto o hasta 2 o más al año. Y cuando falleció Senna fue un clamor. Se acabó. ¿Por qué es tan peligroso un Fórmula 1? Vamos a hacer un paréntesis técnico, porque a mí me gusta, ya sabéis, contaros un poco todo. ¿Por qué es tan peligroso un Fórmula 1? Bueno, pues muchos diréis, bueno, pues porque corren mucho. Bueno, sí, pero sobre todo porque corren mucho en curva. Los Fórmula 1 son aparatos que son tremendamente eficaces y rápidos en curva. Por supuesto que en las rectas pues también pasan cosas, hay alcances, reventones, choques, pasan cosas, pero los accidentes, la mayor parte de ellos, y desde luego los más graves, se producen en las curvas. En las frenadas previas, en plena curva o a la salida, pero en las curvas. En este punto os voy a contar una anécdota que no tiene que ver con la Fórmula 1, pero de alguna manera sí. Por eso he traído este cochecito, que es uno de mis favoritos de slot, porque corrí 4 carreras con él y 4 victorias, como pone aquí. Este coche tenía un imán potentísimo de neodimio que lo pegaba al suelo y era muy ligero. ¿Y qué pasaba cuando derrapaba y perdía el imán que lo pegaba a la pista? No se salía, volaba, literalmente. Exactamente eso es lo que les pasa a los Fórmula 1. Como en efecto ala o sin él, van tan pegados al suelo por la aerodinámica que cuando de repente en una curva se tocan, vuelan, pierden un alerón, como pasó Stommelen en Montjuïc, el coche vuela. Por eso los Fórmula 1 son tan peligrosos, porque son muy, muy, muy rápidos en curva. Y ojo, si alguno me decir, bueno, pues metemos al piloto, que bueno, en realidad como van, en un monocasco, con el halo y tal, en una caja reforzada como la caja negra de los aviones, no es suficiente, porque os recuerdo lo que pasó a Stefan Belov en Spa en 1985. El coche se salió de una curva rapidísima, se chocó literalmente de frente contra un guardarraíl, la deceleración fue brutal y exteriormente no tenía heridas, pero su masa cerebral al chocarse dentro de su cabeza contra la frente, pues falleció instantáneamente. O sea, que no es tan fácil. Nuevos circuitos. O circuitos antiguos, pero actualizados y modernizados. Porque también los circuitos han tenido mucho que ver en la seguridad de la Fórmula 1, porque hay escapatorias mucho más amplias, hay las famosas protecciones que amortiguan, como os digo, el golpe del coche. Por ejemplo, hay viales que permiten, incluso que la pista no se pueda pasar a través de la pista. Todos los circuitos modernos, o casi todos, porque hay algunos urbanos que no es tan fácil, tienen viales que permiten acceder a cualquier punto, y esto ha dejado a muchos circuitos antiguos, y a pesar de ellos interesantes, como por ejemplo el Jarama, fuera de juego. Ya sabéis que yo tengo cariño al Jarama, pero me parece justo, porque yo estaba en 1978 en el Gran Premio de España de Fórmula 1 cuando Carlos Alberto Reutemann, el Lole, pues se salió en Le Mans, es una de las curvas pues más carismáticas del circuito, pero que se saltó, o sea, pasó todas las barreras de protección y se quedó en la última. Si esa cede, el coche hubiera ido a parar al interior del paddock y hubiera caído sobre aficionados y mecánicos. Por eso el Jarama, tal y como está hoy día, habría que hacerlo más grande, no puede admitir a la Fórmula 1. Otros, como por ejemplo, otro circuito que me encanta, que es Zandvoort, con 80 años de historia, ha sido remodelado, a mi modo de ver, con éxito, y ha vuelto después, pues muchos años después de su retiro, pues que dejó de celebrarse, si no me equivoco, la Fórmula 1 en el 85 y se volvió a celebrar en el 21, dando lugar a unas carreras preciosas. Ahora nos vamos a centrar en las medidas que afectan a los coches y a los pilotos. Había hecho una lista de 20, pero para que Rodrigo no me pase por la guillotina, lo he dejado al final en 10 más 1. Por cierto, que me han chivado que algunos de vosotros no estáis suscritos al canal. Es sencillo. No es barato, es gratis. Y es la forma de apoyar nuestro trabajo, porque de esa manera, si dais a la campanita, es la forma de que cuando saquemos otro vídeo, llegue una notificación y os avise. Así que, si no estáis suscritos, suscribíos. Voy a grabar el vídeo. ADR. También conocida por caja negra o recolector de datos, fue introducida en 1997. Todo lo que sucede en el coche se tiene registrado en el recolector de datos, incluidos, por supuesto, los accidentes. Anclajes de neumáticos.
Muchos accidentes no los provocaba el propio coche al salirse, sino las ruedas que salían disparadas. Desde 1999 hay un sistema que impide que las ruedas salgan volando en un accidente, con lo que se reduce el riesgo tanto para otros pilotos como para comisarios e incluso público. Barreras Tech Pro. Un gran avance en vez de poner directamente guardarraíl de acero. Estas barreras son más complejas porque están conformadas por varias capas de bloque de poliestireno que se refuerzan con neumáticos y reducen los efectos de un impacto porque permiten una aceleración más progresiva. Halo. Desde 2018 es obligatorio el halo que ha mostrado su eficacia, por ejemplo, con el accidente de Grosjean, y que se empezó a estudiar este sistema con motivo de la muerte de Surtees, pero no el padre, sino el hijo. Bueno, por ejemplo, se me ocurre que el accidente de Tom Price, si hubiera habido halo, pues no se hubiera producido. Formación comisarios. Los comisarios han pasado de ser meros aficionados que iban a las carreras a cambio de un bocadillo y de ver la carrera gratis, por supuesto, a ser verdaderos profesionales que necesitan una licencia específica. Y eso, por supuesto, incluye al director de carrera, que desde 2022 además son dos para poder estar atentos a todos. En la actualidad son Eduardo Freitas y Niels Wittich. Guantes biométricos. Se introdujeron en 2021 a raíz del accidente que tuvo Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein. Bueno, es que Grosjean salió de una pieza y tiene mucho mérito gracias al halo, por supuesto, y a todo dispositivo de seguridad, pero con quemaduras en las manos. Estos guantes cuentan con sensores que, además de impedir que se quemen, dan información acerca del pulso y de los niveles de oxígeno en sangre. HANS. Acrónimo de Head and Neck Support. Bueno, pues ya sabéis cómo es, y es un dispositivo que limita, sobre todo en caso de impacto, el movimiento de la cabeza y el cuello. Lo que se llama así entre nosotros golpe de conejo, que la cabeza se te va para adelante y te rompe la columna. Comenzó a utilizarse en 2003 y al principio fue un poco polémico, pero hoy en día está claro que es un elemento de seguridad clave. Pruebas de choque. Ya se hacían test de impacto antes del 94, pero para el 95 se aumentaron la fuerza y la velocidad con que se hacen estas pruebas. Hoy día son muy severas y son diferentes, incluyen laterales, frontales e incluyen una prueba específica para el arco de seguridad, que como sabéis es esa pieza que tiene forma de arco generalmente que va encima del piloto y que en caso de vuelco impide que la cabeza del piloto golpee contra el suelo. Rescate en 5 segundos. Esta medida se implantó en 1971, pero la he puesto aquí porque la medida no ha cambiado, pero para cumplirla han cambiado muchas cosas, como que esa parte del cockpit que lo rodea y que también va almohadillada tenga que retirarse, e incluso el volante. Safety Car y Virtual. Los Safety Car se comenzaron a utilizar en 1993 y el Virtual Safety Car en 2015. Por cierto, no sé si sabéis lo que es. El Safety Car tenía un inconveniente, que iba rodando y entonces retenía a los pilotos, pero claro, como hacía que se disminuyeran las diferencias, yo lo he vivido siendo piloto, ibas a toda velocidad hasta que alcanzabas al de delante, porque era la forma de acortar las distancias. Con el Virtual, en el momento que aparece Virtual Safety Car, tienes que mantener el ritmo más lento y mantener las distancias, lo cual, en mi opinión, creo que es un grandísimo invento. Superlicencia. Honestamente, en mi opinión, creo que no ha habido ningún accidente mortal por falta de pericia de los pilotos. Pero a partir de 2016, para pilotar un Fórmula 1 necesitas una licencia específica que se llama superlicencia. Funciona de la siguiente manera. Tú acumulas puntos hasta 3 años participando y teniendo éxito, porque si no, no acumulas puntos, en otras categorías como la Fórmula 2, la Fórmula 3, la IndyCar, la Fórmula Junior, el Campeonato Mundial de Resistencia e incluso en entrenamientos, sesiones oficiales de entrenamientos de Fórmula 1. Hay que tener por lo menos 40 puntos y al menos 2 años de experiencia en monoplazas. ¿Algo más? La FIA exige que los pilotos además lleven una indumentaria adecuada, por supuesto con estos guantes que hemos dicho, ropa interior larga, todo inífugos, otocasco, calcetines, zapatos inífugos, todo homologado tal y como figura en el apéndice L del Código Deportivo Internacional.
Si os interesa pues, cómo es ese equipamiento, que me lío, pues hicimos un vídeo que se llama Máximo al desnudo, no sabes ilusiones, donde lo contamos. Ha habido polémicas con la ropa, incluso Vettel tuvo una anécdota muy divertida, y también porque la FIA prohibió llevar joyería, accesorios y todo eso, y Lewis Hamilton pues se resistió porque tenía un piercing en la nariz, pero al final también pasó por el aro y también se lo quitó. Tenemos que felicitarnos todos, pero no bajar la guardia, porque después de la muerte de Senna y después de 20 años sin accidentes mortales, parecía que ya los accidentes mortales no eran cosa de la Fórmula 1. Y fijaos lo que pasó. Así que la conclusión es, no podemos bajar la guardia. Voy a tratar de no emocionarme, pues no podíamos acabar este vídeo pues sin el reconocimiento a todos estos pilotos que han fallecido, pero también a aquellos que han trabajado y han influido en la seguridad. Hemos nombrado a Senna, pero también, por ejemplo, Niki Lauda ha hecho mucho en favor de la seguridad de los pilotos. Y desde luego, y sobre todo, no sobre todo, pero desde luego no olvidar a esa afición que se puso en pie, que fue un clamor, y obligó a los responsables de la Fórmula 1 a ponerse las pilas. Como solo he elegido 10 más 1 cosas, me había dejado fuera el coche médico. Así que he elegido como coche del día el coche médico, que además es un coche que me encanta, que es el Aston Martin DBX 707. Bueno, ya sabéis que el coche médico va en la primera vuelta, bueno, en la vuelta de formación también y en la vuelta de calentamiento, detrás del último coche, por si hay un accidente en esa primera vuelta o en la salida, que la atención médica sea inmediata. Paco me pregunta si ha sorprendido viendo que las 500 millas de Indianápolis formaron parte del calendario de la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Bueno, hay dos explicaciones. Lo primero, que entonces, cuando esto pasó, que estamos hablando de los años 50, no había tantas diferencias entre los coches de óvalo y los coches de circuitos ruteros. Y luego, que entonces, como ahora, esto sí es igual, siempre la Fórmula 1 ha querido seducir al público norteamericano. Bueno, ahora, pues a pesar de que la Fórmula 1, las 500 millas no puntúan, lo están consiguiendo. Raúl me pregunta por dos pilotos fallecidos que son Depeler y Elio De Angelis, por cierto, dos pilotos, los dos, que me encantaban porque figuran en las estadísticas como fallecidos en competición y fallecieron en pruebas. La respuesta es muy sencilla, es que para este tipo de estadísticas se considera competiciones o entrenamientos o pruebas oficiales. Si le hace un equipo solo en un circuito que quieran, entonces, bueno, se considera obviamente fallecido, pero no en competición oficial. En el caso de Depeler y Elio De Angelis, pues eran dos pilotos que fallecieron en este tipo de pruebas. No eran competición, pero eran pruebas oficiales. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que como os digo, lo que quiere ser optimista y lo que pretende es que no bajemos la guardia, porque no queremos que ningún piloto más se mate en la Fórmula 1 y a ser posible que no tenga heridas graves. Bueno, espero vuestra opinión, como siempre, agradezco vuestros comentarios, ya sabéis que tenéis un área de miembros, 0,99 € al mes, lo más barato posible, pero lo más importante es vernos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.